Entonces, ¿sí? Estábamos entonces con la segunda, con la aparición en el texto de la segunda persona, ¿sí? La segunda persona del plural. Les voy a repetir algunos, ¿no? De estos insultos, qué sé yo. Les voy a repetir algunos, a ustedes les voy a repetir. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque muchos de los trabajos que me mandaron no aparecían listados, ¿sí? No aparece el pronombre, o sea, no aparece el pronombre personal, no aparece el ustedes, ¿sí? Aparece este les, ¿sí? Que es un pronombre de segunda al plural, que insisto, uno podría confundirlo con la tercera, pero en este contexto es imposible confundirlo con la tercera. Cuando dice, me dio una idea de cómo hablarles hoy, es hoy a ustedes, está hablando una señora en un atril frente a un grupo de personas que le está escuchando, ¿sí? Entonces, esto, aparece la segunda persona. Y bueno, después vamos a ver esto de qué nos sirve, para qué nos sirve en el análisis. Y bueno, después acá apareció, y lo puse porque apareció, en los anteriores no había aparecido, pero acá apareció una referencia aparece un díptico de espacio, que es el acá, por eso estamos hoy acá, creo que dice ella. Bueno, la verdad es que para el análisis de este texto y de este enunciador en particular, mucho no nos aporta ese acá, así que lo vamos a dejar, simplemente como es un díptico lo quería listar, pero para el análisis mucho no nos sirve. Y después el otro elemento que tenían que buscar eran los subjetivemas, ¿sí? Otro de los elementos para analizar al enunciador. Bueno, por supuesto que es un discurso absolutamente subjetivo. Sería imposible intentar convencer a alguien de algo si no se hace desde la subjetividad, ¿no? Bueno, sí. Digamos, hay distintos tipos de estrategia, pero todas tienen que ver con la subjetividad. Entonces, aparecen, digamos, menos, creo que podríamos decir que menos los artículos y las preposiciones, todo lo demás es esa subjetividad pura. Sí, vamos a ver que hay algunas cosas que están más marcadas que otras. Acá yo dejé como, y esto también lo vamos a ver desde la consigna, porque desde la consigna vamos a tratar de acotarles cuáles son los subjetivismos que queremos que busquen. Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en las clases anteriores, los subjetivismos estaban orientados sobre todo a reconocer la forma en la que se presentaba a los que linchaban, a los linchados y a la acción de linchar, ¿no? Pero después había otros subjetivismos también. Bueno, acá, en relación a las mujeres, yo acá puse, pero en realidad esto después lo tendría que mejorar, porque dice, para referirse a las mujeres que abortan, en realidad son subjetivismos que utiliza el enunciador para referirse a la manera en que la sociedad habla o que algunos hablan sobre las mujeres que abortan. En realidad no son subjetivas que tengan que ver con su propio enunciado, sino con cómo trae ella su enunciado palabras de otros, que son subjetivemas también. Podríamos haber marcado otros subjetivemas, como por ejemplo tenemos que tolerar semejantes barbaridades, ¿sí? Estas formas de referirse a las mujeres que abortan como trolas borrachas y que piensan con la cabeza, ella se refiere a esas formas como semejantes barbaridades, es un subjetivema. Bueno, la primera vez que lo discuten, usan a una mujer humilde para insultarnos, también, o sea, pensar que se usa a una mujer, y por otro lado pensar que se usa a esa mujer para insultar, también presentar la realidad de esa manera es un subjetivema. Bueno, hay muchos ejemplos aún en un texto tan breve. Y bueno, entonces, ¿cómo marcar los subjetivemas? Bueno, como les dije recién, vamos a ver si desde la consigna acotamos a ver qué tipo de subjetivemas tienen que buscar. Bien. Esto entonces
En cuanto a la identificación de recursos que pudimos hacer de este texto, creo que sí, que esta identificación es bastante exhaustiva. No sé si tienen algo que agregar, algo que preguntar, algo que ustedes hayan marcado y que yo no esté contemplando, algo que yo esté contemplando y a ustedes no les parezca o no entienden por qué. Si quieren preguntar, es el momento. Bueno, y si bien en la evaluación vamos a trabajar con un texto solo, me pareció que estaba bueno para ver, ¿no? Eh, para ver, para que quede más claro todavía esta idea de la subjetividad, compararlo a este texto con este otro, ¿sí? Y acá vamos a otro punto de la consigna que tenía que ver con relacionar la construcción del enunciador con el género. Y acá se hicieron un poco de lío, creo que antes lo empecé a decir y ahora lo retomo este tema, con el género. Yo sé que no hemos trabajado mucho con la noción de género por ahí, con los tipos de géneros que existen, géneros discursivos. Pero traten de aprovechar toda la información que tienen y que nosotros les estamos dando en la consigna, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un texto que aparece presentado en la consigna como exposición de Raquel Vivanco, coordinadora de la organización X, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate la legalización del aborto el 17 de abril de 2018, si yo tengo esta información, pregunto, ¿cómo puedo sacar de acá que es un artículo periodístico? O sea, evidentemente esto no salió ni en ningún diario, ni en ninguna revista, ¿sí? O sea, digo, porque algunos lo describieron como artículo periodístico. Artículo periodístico eran los artículos de Cohen y Cohen, que habíamos visto, que salieron en Perfil, pero esto es una exposición de alguien en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el debate de la legalización en la legislación sobre el aborto. Entonces, no entiendo cómo pueden llegar a la idea de que esto es un artículo periodístico. ¿En dónde entra lo periodístico acá? No, o sea, de verdad no entiendo. Entonces, por un lado, no, eso no lo entiendo. Y por otro lado, tomen esta información. ¿Qué es? Y bueno, y es una exposición en el debate, es la exposición de alguien en el debate por la legalización del aborto. No hay mucho más para agregar. De hecho, la respuesta estaba prácticamente en la consigna, prácticamente estaba en la consigna, ¿sí? Lo mismo acá, que alguien puso que era un texto científico. Como género, además texto científico no sería un género, pero no importa, no vamos a hacer, no me voy a poner por lo menos yo ni demasiado ni poco exigente en cuanto a los tipos, cómo mencionen los tipos de género, pero sí, si hay algo que no está bien, lo tengo que marcar. Esto no es un texto científico. Y sobre todo cuando la respuesta está en la consigna. ¿Qué género es? Es una entrada de diccionario. Texto 2, entrada de diccionario. El género es entrada de diccionario, ¿sí? Es una definición de diccionario. Entonces no es un texto científico. El tema que trata tiene que ver con algo científico. Bueno, sí, una parte, porque después también hay una cuestión más como social, ¿no? De la cuestión de las estadísticas, pero está en la respuesta, o sea, está en la consigna. Es una entrada de diccionario, el género es entrada de diccionario, ¿sí? Entonces, a ver, con esto lo que les quiero decir es que en lo primero así que me sale, lo tome el que lo tenga que tomar y el que ya lo hace así, no hace falta que lo tome. Hagan las consignas y los exámenes a conciencia. A conciencia es con seriedad, leyendo todos, digamos. Si tengo un texto que me aparece presentado como entrada de diccionario, pensar que un diccionario no es un texto científico, ¿no? Digamos, que en la entrada de diccionario haya algo que tenga que ver con la biología, porque está definiendo la palabra aborto, bueno, pero no es un texto científico. Entonces, traten de hacer a conciencia y de aprovechar toda la información que está, porque a veces no, o sea, a veces no, siempre lo que tienen que analizar y con lo que tienen que trabajar es con lo que tienen ahí. Tienen que pensarlo, eso sí, pero está.
Lo que necesitan para analizar esto lo tienen a mano. La bibliografía y esto. No tienen que buscar cosas que no estén, ¿sí? Bien. Volvemos a lo que significa la subjetividad para Benveniste. La subjetividad, ¿se acuerdan que la habíamos definido? Bueno, Benveniste la define como la presencia del sujeto. Fíjense, ahora si comparamos los cuadros, fíjense en cuanto a la presencia del sujeto. Si quieren, o sea, lo más claro para ver eso, esto son las marcas de persona. Fíjense acá lo que tenemos. Primera persona, singular, primera persona del plural y segunda persona. También en la temporalidad hay una marca de subjetividad, porque es la persona la que instaura un yo en un momento determinado, y en un lugar también, pero en un momento determinado. Si tiene que haber un yo, tiene que haber un sujeto que dice ahora y un sujeto que dice hace 14 años, ¿sí? ¿Qué pasa en la entrada de diccionario? Fíjense el cuadrito de los elementos de persona. No hay. Y en el cuadrito de los tiempos, hay verbos en presente y alguno en pasado. Bien, ¿por qué pasa esto? Y ya acá nos metemos un poco en la comparación y en el análisis y en la relación entre la construcción del enunciador y el género. Creo que esto en algún momento lo hablamos, que los diccionarios en general tienden a la neutralidad apunta a la objetividad, y habíamos dicho, recién estábamos diciendo que Benveniste define la subjetividad como la presencia del sujeto, lo que tenemos en primer lugar es el sujeto, y la objetividad entonces, ¿qué es? La objetividad es el borrado del sujeto para que quede en primer lugar, en primer plano el objeto. ¿Cuál es el objeto acá? La definición de la palabra aborto. Y fíjense que responde bastante, ¿no? A esta idea. No tenemos marcas de ningún sujeto, no tenemos marca, por lo menos no tan explícitas y no tan recurrentes como en la exposición en el debate. De hecho, no pudimos listar ninguna. No hay menciones explícitas a la primera persona, ni del singular ni del plural. No hay una interpelación a la segunda persona, no aparece la segunda persona, no hay marcas de espacio. Y en cuanto a los tiempos, bueno, aparece en presente. ¿Por qué? Porque las definiciones son en presente. Y en realidad, si queremos ser un poquito más específicos, ni siquiera es presente. En castellano el presente es el tiempo, algo así que se llama, o sea, esto se llama tiempo no marcado. El tiempo no marcado lo que está diciendo es que es una especie como de atemporalidad, ¿sí? La atemporalidad de las definiciones, la atemporalidad de ciertas explicaciones científicas, por ejemplo. El agua hierve a, no sé, 100 grados centígrados, estoy inventando, pero el punto es el verbo hervir, hierve. El agua hierve, no quiere decir que me está hirviendo la pava ahora, es el agua hierve, siempre fue así, siempre va a ser así. En realidad no está marcando un presente, sino que está marcando una atemporalidad, ¿sí? Tan evidente o tan fuerte es la falta de ausencia que ni siquiera hay tiempo, ¿sí? Se define en una atemporalidad. Si uno va a un diccionario y se fija las definiciones de diccionario, entonces aparece el verbo ser en presente. Por eso también en algunos parciales, y aprovecho para comentar esto, con algunas definiciones de los conceptos, de los autores, lo marqué y lo vuelvo a decir. Esto de, no sé, el signo era, el signo unía un significado y un significante, porque lo asociamos a Saussure, y Saussure habló sobre esto el siglo pasado. No, el signo une, el signo está conformado, el signo en presente, porque son conceptos que están más allá de, digamos, no están, son atemporales, ¿sí? Bueno, acá pasa esto. Entonces, fíjense cómo es un claro ejemplo, y sobre todo si lo contrastamos, de intento de objetividad. Se borra todo lo... Acá hay una persona que está escribiendo, hay un señor, una señora que un día va a una oficina, ahora lo debe estar haciendo desde su casa, a escribir definiciones para un diccionario. Una persona. ¿Sí? Ahora, esa persona construye un enunciador cuya característica es borrarse, desaparecer, no aparecer. ¿Por qué? Porque acá lo importante no es qué opina esa persona sobre el aborto. Acá lo importante no es qué tan herida se haya sentido porque la trataron de trola. No importa cuántas veces presentó el proyecto, ni importa cómo les va a hablar a sus interlocutores. Acá lo que importa es la definición de aborto, objeto en primer plano, ¿sí? Y todo el resto desaparece.
Después podemos discutir sobre si algunas cuestiones, qué sé yo, no sé. Comentábamos con los chicos de la comisión anterior. El aborto inducido, en cambio, es aquel provocado adrede, qué sé yo, a mí provocado adrede me parece que hay una redundancia que por ahí podría interpretarse como un subjetivo y demás, porque si es provocado es adrede. ¿Para qué repetirlo? Con el objetivo de eliminar el feto. ¿Hay otras maneras de decir eliminar el feto? Eliminar no tiene una carga. Yo creo que sí, pero no importa. Es mínimo, nada, es nada si uno lo compara con la subjetividad que aparece en este texto. ¿Sí? Entonces, ante la parte de la consigna de relacionar las marcas que encontramos, o sea, relacionar las características del enunciador con el género, bueno, acá tenemos una persona que está haciendo una exposición en la Cámara de Diputados dentro de un debate. En definitiva, lo que tenemos es un texto argumentativo, ¿no? Si bien se presenta como una exposición, es un texto argumentativo, ¿sí? Es una exposición de alguien que va a convencer a alguien para que haga algo. Alguien, en general, digamos, si pensamos el contexto, tenemos que pensar que están tratando de convencer a una segunda persona que piensa distinto. ¿Sí? En principio tenemos que pensar que piensan distinto, porque de hecho todavía no está aprobado. Entonces, si no está aprobado es porque el pensamiento hegemónico es el del que piensa distinto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye un enunciador en este género? Bueno, se construye como alguien que lo va a hacer desde la primera persona, porque no podemos ir a convencer a otros si no usamos la primera persona, sobre todo cuando además más que tratar de convencer es casi un ruego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay que presentarse de una manera particular para ir a pedirle a alguien que cambie de opinión, que cambie así, porque es ilegal y queremos que sea legal, ¿sí? Entonces, por eso la recurrencia de la primera persona. Una primera persona además que en este caso en particular parte desde la experiencia personal. Y acá algo que también nos sirve muchísimo para entender la diferencia entre autor, persona física de carne y hueso, el sujeto empírico y el enunciador. Yo no sé si Raquel Vivanco abortó o no abortó. El texto empieza diciendo yo aborté y lo repite varias veces. Ahora, en realidad, si Raquel Vivanco abortó o no abortó, no lo sabemos y tampoco nos interesa, no nos importa. Ella construye un enunciador que va a tratar de argumentar desde la experiencia personal, que no necesariamente tiene que ser la experiencia personal de ella. Sí, es un enunciador que construye su discurso desde la experiencia personal. Y por eso dice yo aborté, por eso aparece la primera persona en singular. Insisto con esta idea, si es ella la que abortó o no, no nos importa. Si la persona real, ¿sí? Nos importa de qué manera construye su discurso ese enunciador. Y lo construye así, desde la experiencia personal. Ahora, no se queda en la experiencia personal. Avanza un poquito más y dice, bueno, además soy parte de un grupo, soy parte de un colectivo, soy una mujer como tantas otras que ha sido insultada, que recibimos insultos. ¿Sí? Porque también sería muy difícil, imagínense, yo voy a pedir que legalicen el aborto porque solamente a mí me interesa, ¿es un problema mío? No, no es un problema mío, no es un problema de una sola persona, es un problema social, ¿sí? Entonces no se puede quedar en la primera del singular, pasa entonces a la primera del plural. En la primera del plural lo hace desde su lugar como mujer, ¿sí? Como mujer que ha abortado, como mujer que ha sido insultada, y además como mujer coordinadora de una organización feminista. Y entonces ahí tenemos esos dos nosotros que aparecen, ¿sí? Ahora, podemos convencer, si el otro no me está prestando atención, podemos convencer, y sobre todo en este punto en el que queremos que el otro cambie radicalmente de opinión. ¿Podemos hacerlo sin interpelarlo? Sí, bueno, de hecho vimos en el artículo de Diana Cohen que no había ninguna referencia a la segunda persona, pero acá, además, el discurso original fue oral, ¿no? Esto, de hecho, fue televisado. Ah, y una cosa con eso, ahora quiero aclarar también. Bueno, ella interpela directamente a su auditorio y le dice, les voy a contar a ustedes. Ustedes escucharon, sé cómo voy a hablarles a ustedes, ¿sí? O sea,
podría no haberlo hecho, pero sin embargo llama al diálogo, a este diálogo, decirle, che, ustedes me están escuchando, yo voy a hablarles de esta manera a ustedes. Y ojo con esto, porque esto también lo vi en algunos de los trabajos que me mandaron, que algunos pusieron que nos habla, o sea, que nos habla a nosotros, alumnos y profesores de semiología que estamos analizando. Ojo con eso, ojo porque eso también tiene que ver con cómo reponemos esta situación de enunciación original. El enunciatario de este texto no somos nosotros, ¿se acuerdan que trabajamos con la categoría de enunciatario? El enunciatario de ese texto no somos nosotros. Nosotros ahora lo leemos y lo analizamos y lo entendemos y podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, vamos a ver un montón de cosas. Pero no somos el enunciatario. El enunciatario, ¿cuál es? ¿Quién es el enunciatario de este discurso original? Originalmente y sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el enunciatario? De este enunciador que empieza diciendo yo aborté. ¿Están ahí? ¿Quién es el enunciatario? Los que están presentes ahí en el momento. ¿Quiénes son? ¿Qué momento y quiénes son? Talía. Está bien, ¿eh? Sí, pero si lo, o sea, ¿cuál es el referente de ese voy a hablarles a ustedes? ¿Quiénes es ustedes? ¿Los diputados? Ujú. Sí, y fíjense de nuevo, que no les estoy pidiendo que busquen nada en algún lugar. O sea, está ahí, está la respuesta, está en la misma consigna. ¿Sí? Esto después se televisó, después está en YouTube, después circuló un montón y ahora nosotros lo estamos trayendo en parcial de semiología, pero el enunciatario son los diputados, que son en definitiva los que tienen el poder de decidir, ¿sí?, si la ley va a cambiar o no. Ellos son el enunciatario. Y por eso el discurso se construye de esta manera. ¿Mm? Bien. Entonces, sí, bien, Valentina. Bueno, entonces, a ver, vuelvo a compartir, pero no sé si tengo mucho más ya para decir del análisis. Quería aclarar eso de la segunda persona. Bueno, y acá como última plaquita puse esto, pero en realidad ya un poco lo comentamos, ¿no? Para analizar la subjetividad en el texto, además de listar los elementos, debemos reflexionar sobre ellos y relacionarlos con el género, ¿sí? Bueno, y la pregunta que nos podíamos hacer, que ya un poco la respondimos, ¿qué diferencias se encuentran entre los dos textos en relación a la presencia de las marcas de subjetividad? Lo vimos recién cuando comparamos un cuadro y otro. ¿A qué género discursivo pertenecen? Tratar de pensar, porque pensar el género discursivo al que pertenece nos va a ayudar también a entender el texto, y el texto también nos va a ayudar a entender el género, a poder tratar de determinar a qué género pertenece, además de la información paratextual que les vamos a dar nosotros en el parcial. Y cómo se relacionan estos dos puntos, ¿no? Bueno, no es o sea, estos dos cuadros que tenemos acá no son casualidad, no es, digamos, no es una cosa que yo inventé para mostrarles a ustedes. Esto no es casual, esto es así. Acá tenemos una exposición en el marco de un debate, en donde es un texto que va a ser absolutamente subjetivo, porque acá lo que importa es la opinión. Ya, digamos, ¿qué más podemos decir sobre el aborto como el aborto en sí mismo? Acá ya empiezan lo que necesitamos son argumentos. ¿Y de qué manera vamos a argumentar? Y vamos a apelar a la experiencia personal, vamos a apelar a la experiencia colectiva, vamos a apelar a que el otro me insultó y entonces me insultó porque no tiene argumentos. O sea, ya, ¿sí? O sea, de hecho, si hubiera una respuesta objetiva a esta situación, no estaríamos polemizando, o sea, no estaríamos dentro de un debate, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? Sí, evidentemente, este tipo de texto, que es una exposición en un debate, va a estar plagado de marcas de subjetividad que son estas. Y esto, que es una entrada de diccionario que tiene que ser lo más objetiva posible, bueno, borra esas marcas
y se vuelve una cosa bastante neutra. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el análisis? Que en definitiva esto es lo que van a tener que hacer ustedes, más un análisis que yo acá lo estoy haciendo de manera oral, no lo escribí, pero ustedes lo van a tener que escribir. Un análisis, tampoco espero 2 hojas de análisis de ninguna manera, ¿no? Una mínima reflexión. Esperen que no encuentro dónde los... bueno, para hacer ese análisis necesito los siguientes pasos. Primero, manejar el material teórico, porque insisto, ¿no?, con esta idea, o sea, charlemos sobre la legalización del aborto. Podemos hablar un montón de horas sobre la legalización del aborto, a favor, en contra, si el argumento me parece bien, si me parece mal. No es la idea de ninguna manera. Acá, nuestro objeto, en el momento de la evaluación, no es si está bien o está mal legalizar el aborto, de ninguna manera. O sea, todo lo que es opinión y sentido común, fuera, lo dejamos, lo charlamos otro día cuando nos podamos encontrar. El punto acá es analizar la subjetividad en este texto, analizar cómo se construye el enunciador y cómo relaciona esa construcción con el género. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro análisis. No un análisis de café, ¿sí? Un análisis que va a partir de conocer el material teórico. ¿Qué significa esto? Significa saber qué es la subjetividad para Benveniste, cómo se reconoce la subjetividad, qué elementos me permiten reconocer esa subjetividad, ¿sí? Saber qué es un deíctico, saber qué es un subjetivema. Tengo que saber todo eso. ¿Para qué tengo que saber todo eso? Porque es eso lo que voy a tener que identificar en el texto. El segundo paso va a ser ir al texto e identificar esos elementos. Identificar los deícticos de persona, identificar los deícticos de tiempo, identificar los deícticos de espacio. Después vemos si nos sirve para el análisis o no. Qué sé yo, va a depender del texto. Una vez que los identifico y los tengo todos juntos, en un cuadro, en un listado, lo que a ustedes les resulte más sencillo y más práctico para verlos todos juntos, porque si no los veo, o sea, la idea de verlos todos juntos, como hicimos recién con la comparación, tenemos un cuadro lleno y un cuadro vacío. En el texto por ahí no sé si es tan fácil, pero en los cuadros me parece que es muy fácil ver, ¿sí? Entonces, una vez que tengo todo identificado, digo, bueno, ¿qué me está diciendo todo esto? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que hay un enunciador que se presenta en primera persona. ¿Por qué? Porque quiere contar una experiencia personal, porque se siente lo suficientemente responsable como para asumirla en primera singular. Pero también es cierto que forma parte de un colectivo, y entonces ¿desde qué lugar habla y por qué habla desde ese lugar también? ¿De qué manera ese enunciador presenta a las mujeres que abortan, a las mujeres que no abortan, al aborto? ¿De qué manera presenta a los que critican la legalización del aborto? ¿Sí? Todo eso tiene que ver entonces con la construcción. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. ¿De qué manera presentaba Martín Coan a quienes linchaban y a los linchados? ¿No? ¿De qué manera presentaba Diana Cohen a los linchados y a los linchadores? ¿Sí? Primero el reconocimiento. Y después el análisis, ¿para qué? Para decir, bueno, hay alguien acá que está justificando los linchamientos de una manera absoluta y que está a favor de la justicia por mano propia y que está aprovechando esto para hacer una crítica al sistema de justicia y en la volteada critica muchas cosas más, ¿sí? Y el otro que tiene una posición mucho más relajada, demasiado, opinión personal demasiado, igual relajada, ¿sí? Y que entonces utiliza subjetivemas que por oposición, ¿no? Los subjetivemas que, bueno, los linchados, los ladrones, bueno, el ladrón es el que roba, a diferencia del otro que los trata de genocidas, ¿sí? Entonces, el punto es, primero conocer la teoría para saber qué es lo que tenemos que ir a buscar, después identificar esos elementos, y una vez que tengo identificados los elementos y organizados, ver qué me dicen esos elementos sobre el enunciador. Y además relacionarlo con el género discursivo. Es evidente que si alguien está intentando convencer en un debate, eso va a repercutir sobre el tipo de texto, sobre cómo se construye ese enunciador en el discurso. Bien, entonces, esto es lo que van a tener que hacer en la última consigna de la evaluación. ¿Preguntas? Profe, yo tengo preguntas, pero en general del texto, o sea, de lo que fuimos leyendo del módulo 4. A ver. Por un lado, con respecto a lo que es enunciación, al nombrar etos y patos, o sea, no sé si lo entendí bien, o sea, el etos sería
la persona a la que se dirige, digamos. No, O sea, no. Y por una- ahora no, y eso no va a entrar en la segunda evaluación, y después en función de cómo sean los finales vamos a ver si agregamos una clase para atrás, porque no llegamos a ver nietos, bueno, patos, no, eso no va a entrar en la evaluación. O sea, la evaluación va a ser las mismas consignas que di para el trabajo práctico, solo que con una partecita más para que puedan reflexionar un poco sobre los conceptos teóricos, pero no vamos a trabajar con temas que nos hayamos dado. Todavía, bueno, lo dije al principio, no tenemos muy claro cómo van a ser los finales. En función de lo que se decida en relación a los finales, a lo mejor agregamos una clase para hablar sobre ETOS, que es lo que quedó. No llegamos. a full. Así que en principio por ahora, o sea, está bien que lo lean, que lo tengan leído, no lo vamos a tomar ahora, y no es no sé cómo, la definición que me diste no está bien, además, o sea que después si en algún momento lo volvés a leer, léelo mejor porque no es esa la definición. De todas formas, si entran al final vamos a tener un nuevo encuentro antes del final. ¿Sí? Genial. Bien, Sí, ¿qué más? después, cuando se habla, dice como título, la enunciación, el aparato formal de la enunciación. Abajo nombra, bueno, índices de persona, que bueno, si no me equivoco sería lo que ya hablamos en los deícticos del yo y el tú. Deícticos de Claro. personas, sí. Después índices de ostensión, que sería esto del aquí y el ahora. Uh-huh. Y después plantea una tercera serie de términos correspondientes y habla del ego y del presente. Como que no sé si sería como una No, unión esto de lo que ya sí, dijo. sí, es lo mismo, porque Benveniste Ok, plantea que este sistema de Deixis es un sistema egocéntrico en el sentido de que tiene al ego yo, ¿no? Al yo como claro, centro. sí, Entonces esto sí. es, el acá va a ser siempre donde estoy yo, ¿sí? Esa cosa de que nos creemos centro del mundo, bueno, nos creemos centro del mundo en general porque somos en la enunciación el centro del mundo. El centro del mundo, el sujeto que enuncia, o sea, no hay otra manera de hacerlo, se constituye como el centro de las referencias, ¿sí? Entonces, en general después, bueno, pasan cosas porque uno va llevando su centro de referencia a todos lados, entonces, digamos, bueno, no importa, pero es lo mismo, es lo mismo. El sistema este egocéntrico que describe es este sistema que tiene al yo, al aquí y a la ahora como centro. Perfecto, Uh-huh. genial. Y después, igual yo voy a volver a escuchar una de las clases que hicimos bastante más hincapié en esto, pero como que no sé si me quedó muy claro el nosotros inclusivo a diferencia de nosotros exclusivo. Es que es muy como, sencillo, a ver, el nosotros inclusivo, o sea, el nosotros siempre tiene que ser un plural, o sea, que además de un sí, yo, hay algo más, ¿sí? ¿Qué puede ser ese algo más? Ese algo más puede ser un yo que incluye a un vos y a un él, ¿sí? No sé, pensemos, o sea, no quiero volver a repetir ejemplos, así que voy a improvisar. Grupo de amigues, ¿sí? Vos tenés dos amigues más, ¿no? Entonces, un día llamás, y no estamos en cuarentena, entonces un día le decís, che, ¿vamos al cine? ¿Vamos al cine en grupo? Sería, vos llamás a uno, pero el vamos los tres. Entonces sería nosotros de máxima extensión, porque vos que llamás, el otro que recibe el llamado y el otro que justo estaba al lado del que recibió el llamado y organizan los tres para ir al cine. ¿Sí? Máxima extensión. ¿Sí? Entonces, misma situación, amigues. Es el cumpleaños de Juan y vos la llamás a María y le decís, che, ¿le compramos un regalo a Juan? Ese compramos es vos y yo, no vamos a hacer que Juan participe de su propio regalo, ¿sí? Es un nosotros inclusivo, porque yo le digo a María, che, le compramos un regalo a Juan, le compramos vos y yo. Es inclusivo, yo que te estoy llamando y vos María que me estás escuchando. ¿Sí? Es inclusivo porque incluye a la segunda persona y la tercera persona no aparece. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, Es un perfecto. ejemplo que estoy improvisando, ¿eh? Resulta que llega el cumpleaños de Juan, vamos a la casa de Juan y le decimos a Juan, Juan, acá te traemos el regalo. Nos pareció re buena idea comprarte una
máscara. Un tapabocas, que hay que usarlo también en la nariz. Aprovechar la ocasión. Bueno. Nos pareció re buena idea comprarte un tapabocas. Somos María y yo hablándole a Juan. ¿Nos pareció a quién? ¿A los tres? No, porque Juan no participó en la decisión. ¿Nos pareció? ¿Es inclusivo? No, porque yo estoy hablando con Juan. Juan es la segunda persona, pero a las que nos pareció fue a María y a mí. Re buena idea comprarles un tapabocas. Juan, ¿nos pareció buena idea comprarte tapabocas? ¿A quién? A María y a mí. Exclusivo, ¿por qué? Porque lo excluyo a Juan. Es segunda persona, pero no estuvo en esa decisión. No es parte de ese nosotros. Perfecto. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Sí, yo mismo me había confundido, Es y como que había interpretado también. es el nosotros de las canciones románticas, o sea, de los boleros. Nosotros que nos queremos tanto. Nosotros, el nosotros inclusivo es el nosotros de las canciones románticas, el nosotros. Nosotros que estábamos bien y ahora no, nosotros que estábamos mal y ahora estamos bien, es el nosotros, es inclusivo, es alguien que le canta a una segunda persona y lo incluye. No va a ser un nosotros te engañamos. Sería raro, qué sé yo, también puede ser que haya canciones así, ¿no? Pero en líneas generales, el nosotros inclusivo es el nosotros de las canciones románticas, el que incluye a una primera persona y la segunda persona que está incluida en ese nosotros. Entonces estoy improvisando ejemplos para no repetir, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Y después, igual vuelvo a lo mismo, voy a volver a escuchar una de las clases que también hablábamos del tema de los apelativos, pero bueno, un poco desde lo que también está en el texto, o sea, obviamente corresponde a los deícticos porque son pronombres personales. Sí, en realidad pero, no siempre. Algunos pronombres son apelativos y otros no. Yo es un apelativo, pero hay apelativos como por ejemplo, si yo digo yo, la profesora de semiología, la profesora de semiología no es un pronombre. Está un poco confusa la información esa sobre en la bibliografía, por eso yo no les voy a preguntar en la evaluación sobre apelativos, vamos a dejarlo todo como subjetividad, porque los apelativos también pueden ser subjetivemas, okay. y a mí los apelativos que me interesan son los subjetivemas, entonces vamos a dejar todo como subjetivema y listo. Perfecto. Sí, O porque sea, me lo entró medio que nos confusión interesa siempre. es que hay elementos subjetivos que podemos usar para referirnos para nombrar a las personas, y elementos subjetivos que vamos a usar para referirnos a las cosas. Entonces, los elementos subjetivos que vamos a usar para referirnos a las personas también las podemos llamar apelativos, pero vamos a dejar todo en subjetivo. Perfecto, genial. Y última pregunta, se me confunde un poco la diferencia entre simultaneidad y neutros. En lo que, o sea, sería en localizaciones temporales. Sí, no, está bien. No, la simultaneidad, lo que pasa es que ahí estás, bueno, a ver, cuando hablamos del tiempo en el discurso, tenemos que pensar, esto es una clase, más o menos Sí, sí. te doy una idea, pero después lee mejor el texto. Tenemos que pensar que existen dos grandes paradigmas. El paradigma que tiene que ver con los verbos que existen en los discursos, el del mundo comentado, que son los que coinciden con el momento de la enunciación, y otros que es el mundo narrado, que es cuando cuento algo que pasó antes del momento de la enunciación. Entonces, la simultaneidad, nosotros vamos a trabajar solamente con los contextos que pertenecen al mundo comentado, así que la simultaneidad siempre va a estar marcando el momento de la enunciación. Lo dejamos ahí. Y olvídate por ahora de lo de neutro. Hasta ahora lo único para que sea el elemento neutro es para esto objetivo subjetivo. Se va a cortar, nos volvemos a conectar. No sé si hay otra pregunta.